Antes de que el mundo pronunciara su nombre, antes de que existieran escenarios donde la reunieran, hubo esfuerzo invisible, decisiones pequeñas que terminarían construyendo algo enorme. Esta es la historia de Gear Generation. No comenzó en 2007, sino mucho antes, entre finales de los 90 y a principios de los 2000, cuando 9 vidas diferentes empezaron a acercarse lentamente, sin saberlo. No había aplausos ni reconocimiento, ni garantía de éxito. Solo había disciplina, incertidumbre y sueños que crecían en silencio. Juno, por ejemplo, había enfrentado alrededor de 200 audiciones para videos musicales, dramas y películas. 200 intentos, 200 puertas tocadas antes de convertirse finalmente en la imagen cantante y en el mundo que reconocería. Por otro lado, Soyun ya conocía los escenarios desde 2002, cuando fue parte del dúo femenino Rowdy Zero en Japón, aunque siendo tan joven vivió la emoción de debutar y también la experiencia de ver a su grupo disolverse apenas un año después, aprendiendo que en la música cada final puede ser el inicio de algo mayor. Jessica fue la primera en unirse como aprendiz en SM Entertainment en los años 2000. Fue descubierta junto a su hermana Crystal en un centro comercial durante unas vacaciones familiares, una coincidencia que cambiaría para siempre su vida. Ese mismo año también Soyun como Jeongyeon participaron en la SM Open Audition, una audición abierta donde Jeongyeon impresionó al jurado con su baile, una habilidad que más tarde sería considerada una de las más fuertes del grupo. En 2001, Yuri se convirtió en aprendiz después de destacar en el concurso SM Young Best Dance, demostrando desde temprano su dedicación. La más joven del grupo, Seohyun, fue descubierta de una manera única. Un agente de SM la vio en el metro en el 2003. Tras audicionar, cantaba canciones infantiles. Fue aceptada gracias a su tono puro y su disciplina natural. En 2004, Taeyeon ingresó como aprendiz después de ganar el primer lugar en SM Your Single, mostrando que un talento vocal que más tarde sería considerado uno de los mejores en la industria. Ese mismo año, Tiffany audicionó Casting Single en Los Ángeles. Se unió a la compañía en octubre de 2004, dejando tras su hogar para perseguir un sueño incierto. La última integrante añadida fue Sunny. Ella había sido aprendiz en SM desde 1998, donde se preparó para debutar en un dúo llamado Sugar, que nunca llegó a ver la luz, y en 2007, por recomendación de la cantante japonesa Ayumi, Sunny ingresó a su antiguo sello y fue incluida en Gear Generation, completando finalmente el grupo de 9 integrantes. En julio de 2007, Gear Generation realizó su primera actuación oficial en el programa School of Rock en Met, donde interpretaron su primer sencillo Into the New World. El 5 de agosto de ese mismo año hicieron su debut oficial en Inkigayo. Presentaron las mismas canciones frente al público coreano. Ese sería el inicio de su camino que marcaría la historia del K-pop. En 2007 lanzaron su álbum debut, precedido por los sencillos Gear Generation, un remake de clásicos como Lee Sung Cheon de 1989, Kissing You, el álbum que se convirtió en el 10º más vendido de Corea del Sur en ese año, alcanzando 56.804 copias vendidas, superando las 120.000 copias para el 2009, consolidándolas como una fuerza creciente de la industria. Más tarde, en marzo de 2008, el álbum fue reeditado bajo el nombre Baby Baby, acompañado por un sencillo del mismo titulado
lanzado el 17 de marzo en plataformas digitales, reforzando su presidencia en las escenas musicales. En 2008, durante el Dream Concert, Gear Generation enfrentó uno de los momentos más difíciles de su historia, durante el Black Ocean. En el K-pop significa que el público apaga todas sus luces y guarda silencio absoluto, dejando al artista frente a un mar oscuro, sin apoyo, sin respuestas, como si no estuvieran ahí. Aquella noche ellas salieron al escenario y no encontraron nada, ni gritos, ni luces, ni una sola voz que acompañara, solo silencio. Un silencio frío que dolía más que cualquier palabra. Algunas temblaban, otras intentaban sostener la mirada, pero todas siguieron cantando hasta el final, aunque por dentro algo se rompía. No fue solo un momento incómodo, fue una herida, un recuerdo que pesaba, pero también fue el inicio de algo más grande, porque con el tiempo ese mismo grupo que cantó frente a una oscuridad llenó escenarios con océanos de luz, y así lo que una vez fue un rechazo se convirtió en el punto donde comenzó su verdadera fuerza, y la vida le dio la razón, porque en 2009 el destino se volteó a su favor. El 7 de enero lanzaron G, un mini álbum que superó las 100.000 copias y cuyo sencillo conquistó el número 1 en Music Bank durante 9 semanas consecutivas, un récord que permaneció imbatible hasta 2012. G también se convirtió en el sencillo más vendido de Corea del Sur en ese año, marcando el inicio de una nueva era del K-pop. El 5 de enero de 2009, pocos días antes del fenómeno G, el grupo realizó un escenario especial con la canción Dear Mom, una de las presentaciones más emocionales de sus inicios. No era una canción de energía ni una coreografía perfecta, era una carta abierta, una confesión. Cada una de ellas cantaba desde un lugar más personal, un recordatorio de su familia, a todo lo que había dejado atrás para perseguir su sueño. En ese escenario también se volvió algo aún más significativo por un detalle que muchos fans recuerdan hasta el día de hoy. Tiffany y Yuna no tenían foto de su madre. Durante la presentación, cuando los demás evocaban un recuerdo más concreto, para Tiffany y Yuna el sentimiento era distinto, más profundo y más silencioso. Ella no cantaba desde la memoria visual, sino desde la ausencia. Y aún así su voz no tembló, al contrario, transmitió una emoción tan real que convirtió ese momento en uno de los más sinceros de su carrera. Fue una actuación sin luces exageradas, donde lo único que importaba era el sentimiento. Un instante donde dejaron de ser idols para convertirse simplemente en hijas, que extrañaban, que agradecían y que recordaban. En 2009, en los Melon Music Awards, Gear Generation ganó su primer Desan General, marcando un antes y un después en su historia. Había pasado por años intensos, llenos de presión y expectativas, y G lo había cambiado por completo en su carrera. Aún así, ninguna de ellas imaginó ese premio, el más grande de esa noche, llevando su nombre. Cuando lo anunciaron, se quedaron unos segundos en shock, sin poder creerlo. Subieron al escenario casi temblando. Recién allí, bajo las luces, las lágrimas empezaron a caer. Se abrazaron fuerte, y no como celebración planeada, sino como un reflejo sincero de todo lo que había pasado, lo que habían luchado para llegar a ese momento. Ese Desan no solo fue solo un reconocimiento, fue la confirmación de lo que habían logrado. Ese esfuerzo había sido visto. De Corea entera, ahora sí brillaba con ellas. Aquella noche, Gear Generation
no solo ganó un premio, esa noche nació su legado. En junio de 2009 lanzaron su segundo EP, Tell Me Your Wish, que vendió más de 50.000 copias en su primera semana y alcanzó el lugar en las listas taiwanesas G Music. En noviembre, su primera gira Intro the New World fue anunciada y la entrada en Corea se agotaron solo en 3 minutos. La gira comenzó en Seúl en diciembre de 2009, continuando en Shanghái en abril de 2010 y llegó a Taipei en octubre de 2010. En enero de 2010 llegó su segundo álbum de estudio, que debutó en el número 1 de los Gaon. Superó las 234.500 copias vendidas. Su sencillo principal también se convirtió en uno de los más vendidos del año. En marzo, el álbum fue relanzado como Run Devil Run, cuyo sencillo volvió a alcanzar el primer puesto, consolidando su crecimiento dominio. Ambos lanzamientos terminaron antes de los álbumes más vendidos de 2010. A mediados de ese año firmaron con Ashitawa Records para expandirse a Japón. En agosto lanzaron el DVD New Beginning of Gear Generation, que debutó en el cuarto lugar de Oricon, convirtiéndolas en el primer grupo femenino coreano en entrar en el top 5. En septiembre lanzaron su versión japonesa de Shinien, certificada en platino, y en octubre G en japonés, que alcanzó el número 2 y se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales. Paralelo, participaron en el S-Town Live 10 World Tour, demostrando que ya eran un nombre global. El 9 de diciembre de 2010, en los Golden Discos Awards 2010, Gear Generation obtuvo el Desan del álbum del año, uno de los premios más importantes de su carrera. El anuncio tomó por sorpresa a las chicas. Habían tenido un año imparable con O y Run Devil Run, pero aún así ninguna imaginaba escuchar su nombre en el premio mayor. Cuando lo dijeron, sus rostros se iluminaron con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Mientras subían al escenario, algunas ya estaban al borde de las lágrimas, intentando mantener la compostura. Ese momento lo que más se veía era la alegría pura. Manos temblorosas, miradas que buscaban a los demás para asegurarse que era real. Sonrisas que parecían brillar más que el propio trofeo. En 2011 abrieron uno de los capítulos de la historia de Gear Generation, uno donde ya no solo dominaban Corea o Japón, ahora el mundo entero. Estaban a punto de escuchar su nombre. En octubre lanzaron su tercer álbum de estudio coreano, The Voice. Un álbum que no solo marcó su regreso, sino un salto más amplio. El álbum fue distribuido en Estados Unidos por Interscope Records, convirtiéndose en su debut oficial en el mercado occidental. Para llevar The Voice más allá de las fronteras asiáticas, el grupo hizo algo que en ese entonces era prácticamente impensado para cualquier gear group de K-pop: debutar en las televisiones estadounidenses el 31 de enero de 2012, apareciendo en el Late Show with David Letterman, y un día después el Live with Kitty. Poco después, el 9 de febrero, sorprendieron también en Europa presentándose en el programa francés Le Grand Journal. Era una sonrisa coreana iluminando escenarios que nunca antes había visto un grupo femenino de su país. Para Corea el álbum fue un triunfo total, debutando en la cima de Gaon Chart y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de 2011, vendiendo más de 385.000 copias, y para 2015 ya había vendido 460.000 copias. Un triunfo para un grupo de chicas, y desde la creación de Gaon Chart, su sencillo principal, The Voice, llegó a vender 3 millones de copias solo en Corea, y en Estados Unidos había llegado a vender
21.000 descargas digitales, un triunfo notable para un grupo de chicas. Estaba rompiendo barreras en un territorio prácticamente desconocido. Y en medio de todo ese año lleno de logros hubo un momento especial, humano, cálido entre tantos éxitos. El 24 de diciembre de 2011, Gear Generation realizó un show especial para el servicio militar, celebrando la Navidad con los soldados, para pasar esa fecha lejos de sus hogares. Aquella noche es un escenario sencillo, sin brillo. Las 9 iluminaron el aire con canciones, risas y mensajes de ánimo. Los militares, agotados con las rutinas estrictas, estallaron con sonrisas, gritos y emoción. Fue un recordatorio de por qué ellas son tan queridas, porque no solo llenan estadios, sino también llenan corazones. Una Navidad que no solo se celebró con nieve, sino con gratitud. En 2012 continuaron su conquista global, esta vez realizando a Japón, donde ya habían construido una base de fan enorme. En junio lanzaron Paparazzi, su cuarto sencillo japonés que debutó en número 1 de Oricon. Fue certificado en oro por la RIAG, vendido más de 103.000 copias en su primer mes. 3 meses después lanzaron su quinto sencillo japonés, Oh, y esta vez alcanzó el número 1 en Oricon, sumando otro certificado en oro. Su segundo álbum japonés, Gear and Please, llegó en noviembre de ese año, posicionándose en número 2 de Oricon con más de 116.000 copias en su primera semana. No tardó en obtener certificación platino o convirtió en uno de los álbumes japoneses más vendidos de 2012. En disco fue precedido por el sencillo Flower Power. Para entonces estaba claro que Gear Generation no era solo un grupo, era un símbolo. Lo que comenzó como un sueño de 9 aprendices ahora resonaba en Corea, Japón, Estados Unidos y Europa. En diciembre de 2012 marcó un susurro nostálgico en la trayectoria de Gear Generation, como si quisieran abrir una puerta hacia atrás antes de dar otro salto hacia adelante. Lanzaron Dancing Queen, un remake del éxito Mercy de Duffy. Era una canción grabada originalmente en 2008, guardada como un pequeño tesoro que por fin veía la luz, anunciando el comienzo de una nueva era. Y esa nueva era llegó el 1 de enero de 2013, con el amanecer del año nuevo de Gear Generation. Lanzaron su cuarto álbum de estudio coreano, I Got a Voice, un proyecto colorido, atrevido y revolucionario que rompió todos los moldes de K-pop. Aquel mismo día transmitieron un programa especial, Gear Generation Romantic Fantasy, mostrando una faceta más cálida, íntima y soñadora del grupo. El álbum arrasó, alcanzó el número 1 en Gaon, dominó Billboard y I Got a Voice se posicionó en la cima de Corea K-Pop Hot 100 y Gaon Digital Chart. Con más de 1.350.000 descargas, se convirtió en uno de los sencillos más exitosos del año. Lo más impresionante llegó en los escenarios inesperados el noviembre de 2013. El video musical de I Got a Voice ganó el video del año en los YouTube Music Awards, superando a los artistas globales como Zip y Justin Bieber. Los medios occidentales quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que un grupo coreano de chicas, aún desconocido para muchos, ganara el mayor premio de la noche? La respuesta era simple: talento, innovación y una base de fans que movía montañas. En febrero de 2013 comenzaron la gira Gears I'm Pleased to Japan Tour, iniciando en Kobe el 9 de febrero. Fue un recorrido espectacular, llenó los escenarios vibrantes y océanos de playlists rosadas. Ese mismo año abrieron una puerta más grande, su primer gira mundial, Gear Generation World Tour Gear and Please, que se extendió desde junio
de 2013 hasta febrero de 2014, pisando 7 países asiáticos y reuniendo miles de fans en 10 conciertos inolvidables. En 2013 continuó con más logros lanzando Best Selling Not Spot Mix, su primer álbum de remix que ingresó en el puesto 6 de Oricon, y el álbum en vivo en 2011, Gear Generation Tour, que llegó el número 1 en Gaon en diciembre, estrenando su tercer álbum japonés Love and Peace, que debutó el número 1 en Oricon y vendió más de 129.000 copias en una semana y fue certificado en oro por la RIAG. En 2014 comenzó con fuerza. En febrero lanzaron Mr. Mister, su cuarto EP coreano, conquistando nuevamente el número 1 en Gaon con más de 163.000 copias vendidas. El disco se convirtió en uno de los más vendidos del año en Estados Unidos, incluso debutó en Billboard 200, señal de que su nombre ya resonaba en distintos rincones del mundo. En julio de 2014 llegó otro hito, The Best, su primer álbum japonés de grandes éxitos. Alcanzó el número 1 en Oricon durante 2 semanas y superó las 175.000 copias. Con ese logro, Gear Generation se convirtió en el primer grupo femenino no japonés en tener 3 álbumes número 1 en Oricon. Ese mismo año completaron su tercera gira japonesa, Love and Peace, con 17 conciertos en 7 ciudades. Desde 2011 acumularon 550.000 espectadores solo en Japón, estableciendo un récord histórico para Gear Group del K-pop. Incluso la historia más brillante enfrenta sombras. El 29 de septiembre de 2014, el mundo del K-pop se sacudió. Una de las voces originales, una de las piezas fundamentales del corazón de Gear Generation, anunció que dejaría el grupo. SM Entertainment confirmó la noticia, hablando de los conflictos de horarios, diferentes visiones profesionales, palabras frías, palabras técnicas, palabras que no podían explicar lo que realmente significaba perder a alguien que había estado desde el día número 1. Para los fans fue un golpe que no permitió preparación. Para los 8 restantes fue un desafío emocional que no se ve en los escenarios ni en los detrás de cámara. Fue rehacer desde adentro, adaptar pasos que habían sido creados para 9, organizar armonías que habían nacido para 9 voces y llenar un silencio que nunca había existido. Y aún así el tiempo no se detuvo para Gear Generation. El 9 de diciembre de 2014 realizaron su concierto The Best Live of Tokyo Dome, una noche histórica que reunió a 50.000 espectadores, un sueño que muchos artistas tardarían décadas en alcanzar. Fue una celebración, un cierre de ciclo y un recordatorio que Gear Generation seguía en pie, unidas, decididas y brillando. El concierto fue lanzado en DVD en abril de 2015, encabezando simultáneamente la lista de Oricon DVD, que incluso cuando el camino cambia, cuando una voz se apaga, la luz del grupo sigue avanzando. El 9 de abril lanzaron Catch Me If You Can, su primer regreso como 8, una canción intensa que marcaría una nueva etapa. Sin embargo, el pasado regresó inesperadamente cuando el 22 de junio se filtró un video original grabado cuando aún era 9, un recordatorio vivo de lo que habían sido. Una herida que muchos creyeron cerrada, pero que aún volvió a latir. Aún así, Gear Generation no se detuvo. El 7 de julio regresaron oficialmente con Party, una explosión de verano y luz. Se convirtió en un all-kill en Corea y alcanzó el top 5 de iTunes en varios países del mundo. Era como verlas renacer. Detrás de cada sonrisa había un esfuerzo, detrás de cada escenario grabado en Tailandia había un mensaje silencioso de fortalecer. Party fue seguida por Chic y su especial en vivo Gear Generation Party Banyan Tree, un encuentro cálido que demostró que seguían unidas. En agosto llegó el verdadero renacer, con Layer
Heart y You Think, dos conceptos opuestos que mostraban que podían ser dulces y feroces al mismo tiempo. El álbum dominó las listas y vendió más de 145.000 copias y dejó claro que, pese a todo, seguían siendo un pilar en la industria, entrando en Billboard Social 50 y alcanzaron su programa Channel Gear Generation, demostrando un lado íntimo y humano que el público necesitaba ver. Ese mismo año iniciaron su cuarta gira, Fantasia, siendo el primer grupo femenino coreano en lograr 4 tours. También comenzaron su cuarta gira japonesa, expandiendo más de su legado. Para diciembre de 2015, Gaon confirmó lo obvio: seguían siendo el grupo femenino más exitoso del país, con casi 400.000 copias vendidas. En 2016 fue un año especial para Gear Generation, el año de pausas en el escenario, pero de profundidad en el corazón. El 25 de julio, SM anunció que el siguiente artista de proyectos de SM Stadium sería Gear Generation y que lanzarían un sencillo digital que no buscaba encabezar listas, sino tocar almas. Psylink 0805. El título no era casual. 0805 marcaría la fecha de que las unió al mundo. El 5 de agosto su debut, y esta vez al llegar su 9º aniversario no lo celebraron con coreografías ni luces, sino con algo más puro, una carta hecha canción. Era una balada suave, casi como un susurro llevado por el viento, que hablaba del viaje largo, de mareas difíciles, de distancias, y como a pesar de todo siempre regresaban al puerto seguro. A sus fans, lo más especial, la letra fue escrita por Soyoung, quien tomó los sentimientos del grupo, las alegrías, las pérdidas, las dudas y las esperanzas, transformó en palabras que parecían abrazar a Sone. La canción fue profunda por Lee So-man como una manera de honrar al vínculo entre el grupo y su fandom. Psylink no fue un éxito comercial masivo, porque no era esa la intención. Era un regalo íntimo, un mensaje directo para quienes habían permanecido junto a ella durante 9 largos años de gloria, calidez, cambios y renacimientos. El lanzamiento coincidió con un momento de transición, pues cada miembro estaba enfocada en proyectos individuales, dramas, musicales, programas de variedad, y sin embargo aquellas canciones fue la prueba de que Gear Generation seguían respirando, seguían sintiendo, seguían navegando juntas, incluso en silencio. A comienzos de julio de 2017, mientras el mundo se preparaba para celebrar el 10º aniversario de Gear Generation, SM anunció que el grupo regresaría con su 6º álbum de estudio. 10 años habían pasado desde su debut, 10 años llenos de escenarios, victorias, lágrimas y crecimiento. No era solo un comeback, era un puente entre quienes fueron y quienes son, quienes seguirán siendo. El 31 de julio, que ese mismo 5 de agosto celebró Fan Meeting Huling Day to Remember en el Olympic Hall. No era solo una reunión de aniversario, era un momento de agradecimiento, un capítulo que cerraba lentamente mientras otros abrían. Allí presentaron sus canciones nuevas, incluso antes del lanzamiento, como si quisieran compartir primero ese latido con quienes las acompañaron desde los inicios. Finalmente, el 5 de agosto entregaron los videos musicales Holiday, All Night. En apenas unas horas, ambas canciones consideraron un all-kill. En las principales listas de música coreana ocuparon el primer lugar en Melon, Books, Genie y Sorry Bada, mientras el resto del álbum completaba
en los puestos siguientes. Era como si el universo quisiera decir que 10 años después ellas seguían siendo reinas. Pero para la luz venía acompañada con un giro inevitable. El 9 de octubre de 2017 se reveló que Tiffany, Choi Soyeon y Seo Jung no renovaron contrato con SM Entertainment. Eligieron caminos individuales. La noticia cayó como un susurro doloroso. No anunciaba una disolución, tampoco un adiós definitivo, pero sí mostraba que el tiempo inevitablemente estaba comenzando a mover las piezas de las historias. SM declaró que Gear Generation seguía siendo un grupo preciso, no había intención de separarse, solo una pausa para pensar, hablar, para decidir juntas su futuro. Una frase que, aunque llenaba de esperanza, también dejaba un vacío, como si una puerta quedara entreabierta en la oscuridad. Y así el 10º aniversario se volvió algo más que una celebración. Fue un retrato perfecto de lo que significaba crecer. Fue una alegría, fue una nostalgia, fue el dulce dolor de entender que nada permanecía igual para siempre. Después de un año marcado de cambios dolorosos y decisiones difíciles, el 27 de agosto de 2018 llegó uno de los nuevos latidos para Gear Generation. SM Entertainment reveló que Taeyeon, Sunny, Jeongyeon, Yuri y Yuna se reunieron para formar una nueva subunidad, Gear Generation o GG. No era un reemplazo, ni un intento de llenar el vacío. Era una forma distinta de seguir respirando como un grupo. Incluso mientras algunas integrantes seguían sus caminos individuales, era la manera más sincera de decir: seguimos aquí. El nombre OGG, o brillante, enérgica, inesperada. Por el otro lado, GG, las iniciales que las acompañó desde el principio, desde el día 1, como una marca eterna de identidad. Juntas formaban un nombre que en Corea también suena como perfecto, impecable, asombroso. Tal vez no era solo casualidad. Después de tantos años también prueban y tantas despedidas, el grupo mostraba que todavía podían renacer con una elegancia que parecía imposible de imitar. El 5 de septiembre de 2018, la subunidad lanzó su primer sencillo, Light Touch, una canción afilada y seductora, distinta a cualquier cosa del grupo hubiera presentado antes. Era una coreografía precisa, un ritmo intenso, una estética grabada de fuerza, 5 voces, 5 presencias, 5 formas diferentes de interpretar un mismo corazón. El sencillo venía acompañado con el lado B dedicado y nostálgico, Fermata, una pieza suave que parecía suspender el tiempo, como si el grupo quisiera tomar un respiro y mirarse a sí mismo después de la tormenta. En 2019 y 2018 fueron proyectos individuales. Taeyeon brilló intensamente con su carrera en solitario, lanzando música, tours y emociones que demostraron que por qué su voz es una de las más reconocidas de Corea. Yuna se movió entre actuaciones, cine y mostrando la elegancia serena que siempre la caracterizó. Hyo-yeon como DJ Shio siguió explorando sonidos nuevos, demostrando que el ritmo es su segundo idioma. Yuri fortaleció su camino en la actuación y en el entretenimiento. Sunny continuó con los programas televisivos y aportando la calidez que siempre la hizo especial. Mientras tanto, Tiffany, Soyeon y Seohyun, aunque ya fuera de SM, siguieron avanzando en la forma independiente, construyendo carreras sólidas y demostrando que su amor por el grupo no tenía contrato ni fecha de vencimiento. En 2021, cuando parecía que el tiempo había separado los caminos de cada integrante, ocurrió algo que muchos creían difícil, casi imposible. El 28 de julio se reveló que las 8 miembros de Gear Generation estaban en conversaciones para aparecer juntos en el programa de Yuki on the Block. Aunque sus vidas
ahora fueran distintas, aunque sus agendas ya no coincidían como antes. No era fácil, ellas mismas lo dijeron. Cada una estaba viviendo su propio camino, construyendo su propia historia de lejos del ritmo constante de promociones. Una razón para volver a sentarse juntas, como si el tiempo no hubiera pasado. El 1 de septiembre ese momento finalmente llegó. Las 8 integrantes aparecieron juntas en el programa, no como artistas separadas, sino como lo que siempre fueron. En el fondo, ese mismo grupo, una misma historia que nunca terminó de romperse. Durante las entrevistas hablaron con honestidad, recordando y riendo, compartiendo lo que siempre significó para ellas. Volver a coincidir en un mismo lugar. Confesaron que reunirlas a todas había sido complicado, casi como si intentar alinear estrellas que ahora brillaban en cielos distintos. Fue entonces cuando revelaron algo que hizo aún más especial ese encuentro, que Soyun y Tiffany fueron quienes tomaron la iniciativa, quienes insistieron, quienes empujaron suavemente a las demás para aceptar, para que no dejaran pasar la oportunidad de volver a ser Ir-Generation, aunque fuera por un momento, y ese instante en el medio de risas, recuerdos, miradas cómplices, quedaron claro algo que los años no habían podido cambiar, que no importaba cuántos se separen. Hay lazos que no se pueden romper, porque ese recuerdo no fue solo una aparición en televisión, fue una confirmación silenciosa de que seguían siendo ellas, de que el grupo no había desaparecido, solo había aprendido a existir de otra manera. En 2022, después de años de silencio, caminos separados y promesas que parecían suspenderse en el aire, ocurrió algo que muchos fans esperaban en lo profundo: el regreso de Gear Generation. El 5 de agosto fue liberado junto a un video musical. El álbum incluía 10 canciones y llevaba dentro algo más que melodías. Llevaba historia integrada. Integrantes como Soyun, Tiffany participaron en la escritura y dejaron en cada letra fragmentos de lo que vivido, de lo perdido y de lo que aún permanecía. El regreso no se quedó solo en la música. El 20 de octubre Gear Generation volvió a pisar escenarios en el SNTAN Live 2022, su primera participación en más de 7 años, y el 3 de septiembre realizaron su fan meeting Long Lasting Love en el KSPO Dome en Seúl, donde miles de fans se reunieron para verla juntas otra vez. No era solo un evento, era un reencuentro entre quienes nunca se olvidaron. Ese 2022 no solo quedó claro sin necesidad de decirlo en voz alta. Era el tiempo. Puede cambiar las formas, que los caminos pueden separarse, pero hay historia que no se puede romper. Porque Gear Generation no volvió. Siempre estuvo ahí esperando el momento correcto para recordarles al mundo porque su nombre significa para siempre. Los años después de Forever One fue distinto, más silencioso porque llenó de luz suave, pero no solo los grupos eternos conocen. 2024, esa unión silenciosa se volvió más clara. El lanzamiento oficial de Descent Greeting confirmando lo que los fans sentían. El grupo seguía vivo, unido, esperando su momento. En 2025 finalmente llegó una de las señales más grandes de Gear Generation. Grabó su primer canción grupal desde el 2022 para el álbum 2025 SNTAN de Culture de Future, regalando Me Everything. No fue un comeback formal, pero sí un mensaje. Seguían conectadas, seguían pensando como una sola. Incluso después de tantos caminos distintos, ese mismo año lanzaron una nueva sesión Greeting celebrando su aniversario número 18 con fotos, mensajes y detalles para sus fans. Las 8 se reunieron y aparecieron juntas en un video de YouTube
celebrando su aniversario como si el tiempo jamás hubiera pasado, como si aún estuvieran en la dormitorio de training soñando con un futuro. Se las veía felices, cómodas, naturales, no se necesitaba un escenario ni coreografía, bastaba con su risa compartida para recordar por qué se convirtieron en una leyenda. Ese pequeño video, simple pero sincero, fue la prueba de que Girl Generation seguían viva y siempre lo estarán. Y así cierre esta etapa no con estruendos, sino con la paz de saber que su historia continuó. No están siempre en los reflectores, pero sí en cada recuerdo. No son solo un grupo, son un lazo que el tiempo no pudo romper, un hogar que se mantenía en pie incluso cuando las puertas parecen cerradas. Gear Generation no desvaneció. Gear Generation sigue creciendo con quienes la aman. Gear Generation aún hoy siguen siendo para siempre. Bueno, este es el fin del video. Espero que les haya gustado. Denle un like, suscríbanse, se lo agradecería mucho para poder cumplir mi sueño. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.